A ver. Ya. A ver, vamos a hablar un poquito sobre lo que son las vitaminas y los minerales. ¿Qué entendemos por las vitaminas? ¿Qué son las vitaminas? Las vitaminas son sustancias presentes en los alimentos en pequeñas cantidades que son indispensables para el correcto funcionamiento del organismo. ¿Cómo actúan las vitaminas en nuestro cuerpo? Las vitaminas en nuestro cuerpo actúan como catalizadores en las reacciones químicas que se producen en el cuerpo con el fin de que se puedan liberar la energía que necesita nuestro cuerpo para poder cumplir las diferentes actividades. Nosotros tenemos o conocemos varios tipos de vitaminas, ¿no es cierto? Hemos escuchado la vitamina A, la B, la C, la K, ¿ya? Vamos a ver cómo se clasifican estas. Las vitaminas se clasifican en hidrosolubles y en liposolubles. Hidrosolubles son aquellas que son solubles o se disuelven fácilmente en elementos acuosos, lo que quiere decir que se van a eliminar fácilmente en la orina. En este grupo se encuentran las vitaminas C y las vitaminas B1, B2, B3, B6 y B12, ¿ya? Son las hidrosolubles, mientras que las liposolubles son aquellas que se disuelven en grasas. Se encuentra la vitamina A, la vitamina D, la E y la F. Estas vitaminas, al contrario de las hidrosolubles, se almacenan en los tejidos grasos del organismo, como en el hígado o en el tejido adiposo. ¿Ya? ¿Cuál es la estructura de la vitamina hidrosoluble? La estructura molecular es de átomos de carbono e hidrógeno, contiene proporciones elevadas de átomos electronegativos como el oxígeno y el nitrógeno, por ende son compuestos polares, mientras que las vitaminas liposolubles, su estructura molecular es similar a un hidrocarburo, con muchas cantidades de carbono, una cadena hidrocarbonada, y hay uno o dos átomos de oxígenos presentes, pero en general son compuestos no polares. Aquí tenemos las funciones de las vitaminas. Dependiendo de la vitamina, esta va a cumplir diferente función en el cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, la vitamina A es aquella que ayuda a la formación y mantenimiento de dientes, tejidos óseos y blandos, membranas acuosas y piel. La vitamina A entonces va a actuar en esta parte de nuestro cuerpo. La vitamina E es un antioxidante, conocido también como tocoferol. Ayuda al cuerpo a formar glóbulos rojos y a utilizar la vitamina K. La vitamina K es necesaria porque sin ella la sangre no se solidifica, o sea, no se coagularía. Algunos estudios sugieren que es importante para la salud de los huesos, la vitamina K. La vitamina C, también llamada ácido ascórbico, es un antioxidante que favorece los dientes y las encías y los mantiene sanos. Cuando tenemos disminución de cantidad de vitaminas que nuestro cuerpo necesita, se la llama avitaminosis. Es la ausencia total de vitaminas en el cuerpo, algo que tiene serias y duras consecuencias sobre la salud. Existen diversas causas de la avitaminosis. Una de ellas es que el paciente no se alimenta correctamente. Si decimos que la mayoría de alimentos la mayoría de vitaminas o todas las vitaminas se encuentra presente en los alimentos que nosotros ingerimos, entonces, si el paciente está con este diagnóstico de avitaminosis, significa que el paciente no se está alimentando correctamente. Mientras que la hipervitaminosis es la acumulación excesiva de vitaminas en el organismo, que puede derivar en diversos problemas. Estas complicaciones dependerán de la vitamina de la que se haya rebasado debido a su consumo recomendable. ¿Ya? Entonces, cuando hace falta de vitaminas, avitaminosis. Y cuando sobra vitaminas, hipervitaminosis. Las vitaminas, ¿en qué se dividen las vitaminas? ¿Cuál es la clasificación de las vitaminas?
En la diapositiva anterior les había indicado cuál es la clasificación de las vitaminas. Vitaminas hidrosolubles y vitaminas liposolubles. Las hidrosolubles, ¿cuáles son? Son solubles en elementos acuosos. ¿Y las liposolubles? Estas vitaminas, al contrario que las hidrosolubles, sí se almacenan en tejidos grasos del organismo. Ya, muy bien. Sí, aquí se encuentran la vitamina A, D, E y F. Como su nombre lo indica, se disuelven en grasas. Muy bien, estas se disuelven en grasa, ¿no es cierto? Liposolubles. Recuerden, el término lipo significa grasa, ¿ya? Entonces, si nos dice liposolubles, significa que son solubles en grasas. Luego vamos a ver otro tema que es muy importante también, que habla de los minerales. ¿Qué son los minerales? Los minerales son elementos naturales no orgánicos que representan entre el 4 y el 5% del peso corporal del organismo. Los minerales se dividen en macrominerales y oligoelementos. Los macrominerales son aquellos que el organismo necesita en grandes cantidades. En este grupo se incluye el calcio, el fósforo, el magnesio, el potasio, el azufre, el cloro y el sodio. Mientras que los oligoelementos son los minerales que el organismo solo requiere en pequeñas cantidades. Por ejemplo, el hierro, el manganeso, el cobre, el selenio, el yodo, el cobalto, el zinc y el flúor. A eso se los considera como oligoelementos. Vamos a ver en qué alimentos nosotros encontramos estos macrominerales. ¿Cómo creen que nosotros podemos obtener estos alimentos, estos macrominerales? Por medio de los alimentos. Por medio de los alimentos, ¿no es cierto? Nos dice que los macrominerales son, por ejemplo, el calcio, el fósforo, magnesio, potasio, azufre, cloro y sodio. ¿En qué alimentos nosotros encontramos el calcio? En la leche. En la leche y los derivados lácteos, ¿no es cierto? ¿En qué ayuda el calcio? No, fortalecer los huesos. En la formación de los dientes y fortalecimiento de los huesos, ¿no es cierto? ¿Ya? El calcio también nosotros podemos encontrar en hortalizas de hojas verdes, también podemos encontrar en los nabos, en el salmón, en la sardina, en los frutos secos, ¿ya? También un macromineral es el fósforo. ¿En qué alimento encontraremos el fósforo? En el pescado. En el pescado, ¿no es cierto? En el pescado generalmente encontramos el fósforo, en la carne también, en poca proporción, no tanto como el calcio, pero también encontramos en la leche el fósforo. El potasio. El potasio es muy importante porque es el encargado de que haya una comunicación entre los nervios y los músculos, ¿ya? ¿Dónde vamos a encontrar nosotros el potasio? En las frutas. En las frutas, en las verduras. El banano. Sí, en el plátano, ¿no es cierto? Es muy conocido el plátano por el aporte rico en potasio. También lo podemos encontrar potasio en el kiwi. Sí, en el kiwi también. En las uvas, en las moras, en las zanahorias. ¿Ya? El azufre también es un macro mineral que podemos encontrar nosotros en diferentes productos, como por ejemplo en las legumbres, en la cebolla, en el ajo, en los frutos secos, ¿sí? ¿Qué hace el azufre en nuestro cuerpo?
participa en la síntesis del colágeno e interviene en el metabolismo de los lípidos. ¿Ya? Luego tenemos otro también importante, otro macromineral, que es el cloro. Gracias al cloro, nosotros podemos tener un equilibrio de los líquidos corporales. ¿En dónde vamos a encontrar nosotros el cloro? En los tomates, en las lechugas. Aceitunas. En el apio, ¿ya? Y el sodio, ¿dónde vamos a encontrar En la el sal de sodio? mesa. En la sal común, ¿no es cierto? En la sal que nosotros ponemos en toda la comida que nosotros ingerimos. Ahí estamos obteniendo el sodio, ¿ya? Entonces, estos macrominerales que nosotros conocemos son muy importantes en nuestro organismo y nuestro organismo necesita cantidades grandes para poder cumplir las funciones, para poder sintetizar estos productos y que puedan cumplir la función necesaria en nuestro organismo. También tenemos los oligoelementos, que también son minerales. Pero esos nuestro cuerpo no necesita grandes cantidades como los macrominerales, ¿no es cierto? Sino necesita pequeñas cantidades. Tenemos aquí el hierro. ¿En dónde vamos a encontrar el hierro? En la espinaca, todo clase de verde. ¿Ya? También en las carnes, ¿no? También en la carne roja. En las lentejas también. El atún, vamos a encontrar el hierro. ¿Qué pasa si no tiene déficit de hierro nuestro organismo? Se produce una anemia. Puede provocar una anemia, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante de que se aporte en pequeñas cantidades, pero que tenga lo necesario nuestro cuerpo, ¿ya? Luego tenemos también el manganeso. ¿En dónde encontramos el manganeso? El manganeso generalmente se encuentra en las nueces, en las legumbres, en las semillas, ¿sí? En las verduras de hoja verde y en los cereales. Luego tenemos también el cobre. El cobre se lo encuentra también en verduras, ¿ya? De hoja verde, en cereales. Tenemos también el selenio, que participa en actividades como la reproducción, la regulación de la hormona tiroidea. Este está disponible en la carne, en la leche y en los derivados lácteos. El yodo. El yodo es el encargado en la producción de la hormona tiroides y ejerce un papel muy importante cuando la mujer está embarazada. El yodo generalmente la encontramos o lo utilizamos o lo consumimos en la sal de mesa también, ¿no es cierto? Porque nosotros nos servimos la sal yodada. Y también lo conseguimos en algunas frutas y vegetales. Tenemos el cobalto. El cobalto es quien actúa para estimular y conseguir el buen funcionamiento de los glóbulos rojos. Se encuentra fundamentalmente en almejas, pescados, quesos, carne roja. El zinc. Este interviene en el sistema autoinmune. Se encuentra principalmente en la carne de cerdo, el zinc. En la carne del cordero, en las legumbres, en la levadura, en las nueces, en las frutas y las verduras. Y terminamos con el flúor. El flúor es importante en la formación y el fortalecimiento de los huesos y de los dientes. Se encuentra en aguas floradas, en el té, en el café, en el pescado, en mariscos, en verduras como las espinacas, como la col, ¿ya? Ahí vamos a encontrar al flúor. Entonces,
Con esto nosotros podemos darnos cuenta qué es lo que nuestro organismo necesita para funcionar correctamente, ¿no es cierto? Cómo debería estar balanceada nuestra dieta para obtener todos las vitaminas, los minerales, los oligoelementos que nuestro cuerpo, nuestro organismo necesita para tener un correcto funcionamiento. ¿Ya? ¿Tenemos alguna duda con estos temas? Yo le hice, Díganme. Jennifer Karen Levy. Más que duda, solamente es una apreciación. Noto que en la diapositiva que nos ha mostrado hay una falta de ortografía bastante seria. ¿Por qué hago esta mención? Porque nos han dicho que nuestros deberes deben ir presentados con una ortografía muy buena. Y ahí veo una falta de ortografía bastante seria en la palabra donde dice sí. Solo eso nomás le hice. ¿En dónde? Perdón. En la diapositiva que nos acaba de mostrar. ¿Ya? ¿En qué palabra? Sí. Antes de la palabra donde dice flúor. Flúor. A ver, déjame ver. O sea, y lo menciono también, Licen, porque he visto unas diapositivas donde sí hay algunas faltas ortográficas. Y a veces uno se puede confundir y uno puede poner eso también en el momento de hacer nuestras tareas y ahí sí nos van a corregir también por eso. Y ya no te preocupes, ya voy a pedir que revisen eso porque el material, las diapositivas, también las sube otra persona, ¿no? Bueno, Licen. Que dicta las clases, nosotros ya contamos con el material en la plataforma. Entonces ustedes se habrán dado cuenta que yo dicto las clases de acuerdo al material que se encuentra en la plataforma, ¿ya? Algo que Bueno, es propio mío son las tareas que yo les envío. Con todas estas inquietudes, estas observaciones que ustedes me hacen, yo puedo hacer llegar como sugerencia para que nos ayuden revisando el material y nos den corrigiendo esto. Lo que yo soy a cargo 100%, como les mencioné anteriormente, son las tareas. Yo les envío las tareas, los deberes, las tareas investigativas, ¿ya? Pero muchas gracias por la observación. ¿Algo más relacionado al tema, tal vez? Sí, les tengo una pregunta. En cuanto a los oligoelementos, ¿también pueden ser llamados microelementos? Minerales. Microminerales, ajá. Sí, los unos se llaman macrominerales, los otros Microminerales. minerales u oligoelementos. Ah, ya. Ya. ¿Alguna otra duda, tal vez? Ya. Entonces vamos a ver ahorita las vías de administración de los medicamentos. ¿Se ve la pantalla? No, no se ve. No. Ujú. Ahí sí se ve, ¿no? Dicen, Sí, Licen. Ya. Bueno, vamos a hablar un poquito de la administración de medicamentos. La administración de medicamentos es un procedimiento mediante el cual se proporciona un medicamento a un paciente. Esta actividad es realizada por el personal de salud preparado y debe garantizar la seguridad para el paciente. Para ello realmente son 10 correctos. Aquí ustedes van a estudiar los 5 correctos. Si ustedes se ponen a investigar, van a encontrar en internet que son 10 correctos para la administración de medicamentos. Como yo les dije, nosotros tenemos que basarnos al material que nos proveen en la institución
y nos ponen en la plataforma. Entonces, en la plataforma nos indican que vamos a estudiar los 5 correctos para la administración de medicamentos, que son los más importantes en todo caso. ¿Cuáles o a qué se refieren los correctos o qué son los correctos? Los correctos son precauciones que nosotros debemos tener al administrar el medicamento o antes de administrar el medicamento. ¿Cuáles son estos? Nosotros asegurarnos de que sea el paciente correcto, de que sea la hora correcta, que sea el medicamento correcto, la dosis correcta y la vía de administración correcta. ¿Qué significa paciente correcto? Significa de que generalmente cuando los pacientes están hospitalizados, cuando nosotros estamos trabajando, aunque no querramos, se hace más fácil como una forma de trabajar, por decir que no es lo correcto en la seguridad del paciente. Nosotros llamamos al paciente el paciente de la cama 1, el paciente de la cama 2, el paciente, ¿ya? Entonces, eso no es lo correcto, pero muchas veces lo hacemos en la vida profesional. Pero antes de administrar el medicamento, nosotros tenemos que asegurarnos de que sea el paciente correcto. ¿Cómo yo me aseguro que el paciente sea el correcto? Si el paciente está con sus 5 sentidos, está despierto, está orientado, nosotros le vamos a preguntar el nombre al paciente. Si el paciente nos dice el nombre, es una forma de verificación que es del paciente correcto, ¿no es cierto? Vamos a revisar nosotros en el Cardex de medicamento en donde están sacadas las indicaciones y decimos qué medicamento tenemos que aplicar. Vamos a leer el nombre. Ya, entonces el paciente vamos y le preguntamos el nombre y nos dice que se llama Juanito Pérez. Vamos y vemos en el Cardex de medicamento y decimos se llama Juanito Pérez. Generalmente cuando el paciente está hospitalizado, los pacientes en la hospitalización, sobre todo aquí en nuestro país, se tiene un protocolo de seguridad del paciente que consiste en la identificación del mismo. Entonces, un paciente hospitalizado generalmente lleva una manilla, ¿ya? Entonces, en la manilla nosotros vamos a leer el nombre del paciente. Entonces, de esa manera nosotros estamos cumpliendo nuestro primer correcto, que es el paciente correcto. Estamos verificando de diferentes maneras que a ese paciente le vamos a administrar la medicación, ¿ya? Hora correcta. Vamos a ver las indicaciones médicas y vamos a ver, este medicamento tiene que administrarse a las 2 de la tarde. Entonces nosotros vamos a verificar la hora antes de administrar el medicamento. Medicamento correcto. Generalmente los medicamentos, nosotros ya cuando estamos trabajando decimos, sí, el que está, la tabletita que es amarillita es, yo qué sé, la simvastatina, la que está azulita es sertralina, la que está blanquita es el paracetamol. Entonces nosotros como que decimos así, pero no siempre es eso, porque muchas veces la casa farmacéutica ya esta vez ya no le va a sacar el paracetamol blanco, sino le va a pasar, por así decirlo, ¿no? Como un ejemplo, ya no lo va a sacar blanco, lo va a sacar rosado. Y yo me voy a confundir, ¿no es cierto? Entonces, no es la manera correcta de identificar el medicamento, sino cómo identifico yo el medicamento, siempre leyendo el medicamento. Ya, aunque sean del mismo color, sean igualitos, redondos y todo, pero puedo confundirme, entonces yo no puedo guiarme solamente con la forma del medicamento o el color. Asimismo, los frasquitos, a veces, no, el complejo B viene en este frasquito. No, muchas veces puede fallar esto. Entonces, lo importante, lo indispensable es que nosotros identifiquemos el medicamento. Entonces, vamos, leemos la tableta, el frasco y vemos, sí, es paracetamol. Listo, es el medicamento correcto. Dosis correcta. El medicamento, el paracetamol me dice que tengo que administrarle 1 gramo. Y la tableta es de 500 miligramos. Entonces yo tengo que ver cuánto es que tengo que administrarle a mi paciente para que la dosis sea correcta de acuerdo a la prescripción médica. Entonces, si me dice que tengo que administrarle 1 gramo y cada tableta viene de 500 miligramos, ¿cuántas tabletas deberé administrarle a mi paciente? 2 tabletas. 2 tabletas, ¿no es cierto? Entonces ahí estoy yo cumpliendo con mi cuarto correcto, que es la dosis correcta, ¿ya? Y la vía de administración correcta. ¿Qué quiere decir? Hay ciertos medicamentos que no los podemos nosotros administrar por vía intramuscular, intravenosa, ¿ya? Sino que en cada presentación del medicamento nos dice cómo este va a tener que ser administrado.
Entonces, ahí siempre ustedes tienen que leer el medicamento y ya, dice ketorolaco 30 miligramos intravenoso, ¿ya? Entonces yo estoy leyendo, estoy viendo que es el medicamento correcto, estoy viendo la dosis correcta, la dosis que viene el medicamento y estoy viendo la vía de administración. Ya, como me dice intravenoso, entonces yo no le puedo poner intramuscular porque el medicamento me dice que va a hacer efecto, ¿no es cierto? Si le administro por la vía correcta, ¿ya? Incluso cuando nosotros administramos un medicamento por una vía que no es la correcta, que no esté indicado, podemos ocasionar daños muy graves con el paciente, ¿ya? Entonces, por eso es importantísimo que nosotros siempre nos aseguremos de cumplir estos 5 correctos para la administración de medicamentos. Como les dije, realmente son 10 correctos, ¿ya? Pero aquí vamos a estudiar los 5 correctos, los más importantes. También vamos a tener aquí, o tenemos aquí la regla de los 4 yo. ¿Qué significa la regla de los 4 yo? Que ustedes tienen que ser responsables con la medicación, desde que ustedes preparan hasta que ustedes administran. Sí, miren aquí dice la regla de los 4 yo. Yo preparo, yo administro, yo registro y yo respondo, ¿ya? Esto es muy importante también, porque muchas veces, no sé, tal vez por una forma de ayudar, alguien le da preparando la medicación y usted va y le administra esa medicación al paciente. Primero, ustedes no tienen la seguridad de que si la compañera que les ayudó preparando utilizó la técnica correcta, se lavó las manos antes de preparar el medicamento, ¿sí? Puso bien la dosis que estaba indicado. Entonces, ¿qué tal que ustedes le administran algo que ya les dieron preparando? Y al paciente le da un shock anafiláctico o le da una reacción. ¿Ustedes qué hacen? Si les preguntan, ¿y qué le administró? ¿Ustedes cómo responden de algo que ustedes no prepararon? Que ustedes no saben cómo fue preparado. ¿Qué tal que no se lavó las manos, no utilizó las medidas asépticas la compañera que le dio preparando la medicación y por ahí un rash con el paciente o alguna intoxicación por alguna razón? ¿Ya? Entonces, por eso es importantísimo la regla de los 4 yo. Si yo cumplo esta regla, yo puedo responder, ¿no es cierto? Porque en todo caso, si le dio una reacción alérgica al paciente, yo sé lo que le puse, pues, ¿no es cierto? Si a mí me pregunta el médico y me dice qué le puso, yo le digo qué le puse, qué le administré, cómo preparé. Entonces va a decir, ya, entonces vamos a ver qué le podemos poner al paciente para contrarrestar esta reacción que el paciente nos hizo. Pero si yo sé cómo responder. Ahora, si yo no sé cómo responder, si yo no preparé y me preguntan, ¿yo qué hago? ¿Ya? Entonces, por eso es importante que ustedes sigan esta regla de los 4 yo. Yo preparo, yo administro, yo registro y yo respondo. Listo, es importante, no se vayan a olvidar. Y aquí tenemos las vías de administración. Las vías de administración es la zona o lugar por donde el medicamento va a ingresar al organismo. Tenemos la clasificación puede ser por vía enteral, por vía parenteral, por vía tópica. Por vía enteral es todo aquello que va por el tracto digestivo, ¿ya? Es decir, por la boca, ¿no es cierto? Estamos administrando por vía enteral. Por vía parenteral es por catéter, por jeringas. Es aquella que la ponemos por vía endovenosa, ¿sí? Es aquella que la ponemos por vía intramuscular, por vía subcutánea, por vía intradérmica. A esa se la conoce como vía parenteral. Y tópica es aquella que también que la administramos, pero mediante cremas. Aquí vamos a ver las vías de administración parenteral.
es aquella que se administra atravesando una o más capas de la piel o de las membranas mucosas mediante una inyección. Tenemos la administración intradérmica. Ya vamos a ver cada una de estas. La administración de medicamentos por vía subcutánea, intramuscular, intravenosa o endovenosa, intracardíaca, intrarraquídea y la administración intraarticular. Aquí está un dibujito de las jeringas. Este es el émbolo y esta de acá es ya la jeringa, es la aguja. ¿Ya? Entonces, todo en conjunto son las jeringas o jeringuillas, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo del tipo de administración de medicamentos que nosotros vayamos a poner al paciente, vamos a utilizar estas jeringas. Para cada tipo de administración de medicamentos, existe una jeringa especial para poder utilizar la técnica correcta. Miren, aquí están las partes de una jeringa. El émbolo, el cuerpo, la boquilla, la aguja hipodérmica y las aletas de sujeción. Esta es la aguja, es el cono y la parte metálica de la aguja. ¿Ya? Siempre en la aguja ustedes van a tener una parte biselada. Si le ven aquí, no es recta, ¿no es cierto? Es como biselada. Siempre la parte biselada ustedes tienen que colocarla para arriba. ¿Sí? Aquí tenemos la vía de administración parenteral, que es la primera que vamos a revisar. Es la vía intradérmica. El medicamento es administrado y absorbido a través del tejido intradérmico. ¿Qué quiere decir intradérmico? Solo por debajito de la piel, solo por debajito de la dermis, ¿ya? Generalmente este método lo vamos a utilizar para realizar pruebas diagnósticas, para ver si el paciente tiene algún tipo de alergias, ¿ya? También la vamos a utilizar para administrar cierto tipo de vacunas, como es la BCG, y también se estaba administrando la poliomielitis. Las primeras dosis se administra también por vía intradérmica. ¿Cuál es la técnica para la administración de medicación intradérmica? Se funciona la cara anterior del antebrazo y la región subescapular, ¿ya? Entonces nosotros intradérmico podemos administrar en la cara anterior del antebrazo, en la cara anterior y superior del tórax, en la parte superior de la espalda a la altura de las escápulas. ¿Ya? Miren aquí, esta es la técnica correcta de la aplicación intradérmica. Como yo les decía, en la aguja tiene un bisel. Este bisel siempre tiene que ser para arriba. ¿Ya? La inclinación que nuestra aguja necesita para este tipo de medicación, la angulación que necesita, es decir, cuánto tengo que alzarle yo la jeringa en relación al brazo, más o menos desde 10 a 15 grados. ¿Ya? Aquí va a formarse un angulito, ¿sí? Más o menos va a tener una angulación de 10 a 15. Para yo asegurarme de que la técnica que estoy haciendo es la correcta. Si ustedes ven aquí en la práctica, miren, la jeringa está casi pegadito al brazo, ¿no es cierto? Miren aquí. Siempre tenemos que nosotros colocar el bisel hacia arriba, la parte redondita de la aguja, la parte biselada vamos a ponerla siempre para arriba, ¿ya? Vamos a poner solo por debajito de la piel, es decir, que la aguja no va a estar parada 100%, ¿no es cierto? Sino va a estar apenas inclinada, haciendo una angulación de 10 a 15 grados. Y por debajo de la piel van a administrar el medicamento. Generalmente cuando administran el medicamento por vía intradérmica se va a formar esta pápula. Sí,
¿Qué es la pápula? La pápula es, si ven como que está un levantadito por debajo de la piel, quiere decir que ahí está la medicación y poco a poco esta se va a ir absorbiendo, ¿ya? Por ejemplo, cuando se administra la BCG, la vacuna al recién nacido, las personas que son mamitas o han visto cuando les van y les vacunan al recién nacido, se le hace una bolita, ¿no es cierto? En el bracito, se le hace una bol. Ese es el medicamento. Significa que la técnica que utilizaron para administrar la medicación por vía intradérmica es la correcta. Porque decimos una de las indicadores que estamos poniendo bien, que estamos utilizando la técnica correcta, es inmediatamente se forma esta pápula, ¿ya? Entonces, la BCG tiene una particularidad, esta vacuna, que se forma una pápula, ¿ya? Después de esta se va desapareciendo, pero se forma como una costrita, luego esta costrita se cae y queda la señal que todos tenemos en el brazo, ¿ya? Esa es una técnica de administración por vía intradérmica. Luego tenemos otro tipo de administración de vía parenteral, que es la administración de medicamento por vía subcutánea. El medicamento es administrado y absorbido a través del tejido celular subcutáneo. Generalmente se funciona el abdomen, periumbilical y la cara externa de brazos y muslos. La cantidad de inyectar es máximo 1 ml. Algunos ejemplos es la vacuna antitetánica, la insulina, el tratamiento anticoagulante como la heparina, la enoxaparina. Las zonas donde se puede administrar subcutáneamente los medicamentos son las siguientes. El tercio medio de la cara externa del muslo, acá. El tercio medio de la cara externa del brazo. La cara anterior del abdomen, del abdomen. La zona superior de la espalda. También tenemos el flanco del abdomen, la cresta ilíaca o zona superior de la nalga, ¿ya? Generalmente esta medicación que es subcutánea, si es vacuna, se administra en el tercio medio de la cara externa del brazo, ¿ya? ¿Qué vacunas? Por ejemplo, subcutánea, cuando están pequeñitos, van al centro de salud, los niños los vamos llevando, generalmente se la administra por vía subcutánea, el sarampión, la rubiola, la varicela, sí, la administramos por vía subcutánea. En la zona periumbilical, generalmente administramos lo que son las heparinas, administramos la insulina, ¿ya? Porque esta medicación necesita ser administrada por esta vía para que pueda ser absorbida de mejor manera. La subcutánea, como les dije, tiene que ser administrado en el tejido celular subcutáneo. Es decir, la angulación va a ser de 45 grados. Miren aquí, ¿ya? Recuerdan que la intradérmica era de 10 a 15, era casi a la misma altura, casi un poquito recto, apenas levantado. Esta tiene una angulación de 10 a 15 grados, la intradérmica. La subcutánea, si ven aquí esta angulación, es más alta, ¿no es cierto? Es más grande. Entonces, en este caso, nosotros la jeringa la vamos a colocar en una angulación de 45 grados, ¿ya? Para estar seguros de que la técnica que nosotros estamos realizando es la correcta. Luego tenemos otro tipo de administración de medicamentos por vía parenteral, que es la vía intramuscular. Miren aquí cómo administramos la vía intramuscular. Si ustedes se dan cuenta en comparación con las otras vías de administración, esta la estamos administrando con una angulación de 90 grados. Le ponen completamente recta, ¿no es cierto? El medicamento es administrado y absorbido a través del tejido muscular. Existen algunos tipos de vacunas que se administra por vía intramuscular. También tenemos analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos, neurolépticos, corticoides. Hay gran variedad de medicamentos que nosotros vamos a administrar por vía intramuscular. La cantidad que generalmente se administra por esta vía es de 2 a 5 ml, ¿ya?
Aquí la medicación se va a absorber ya en el tejido muscular. Ustedes si ven ahí, miren, como yo les decía, cada tipo de vías necesitan diferentes jeringas. Si ustedes se fijan en la jeringa intradérmica, la aguja es más pequeñita, la aguja tiene que ser más delgada y más pequeña, ¿ya? Porque solamente queremos llegar a la vía intradérmica, solamente por debajo de la piel, ¿ya? Igual en la vía subcutánea necesitamos una aguja pequeña, ¿no es cierto? Que solamente llegue al tejido celular subcutáneo. Mientras que en la administración intramuscular, la aguja ya va a ser un poco más grande, porque si ustedes se fijan, miren, tiene que pasar la epidermis, la dermis, el tejido celular subcutáneo y llegar al músculo. Entonces, yo tengo que utilizar la aguja correcta, porque si yo quiero administrar una, no sé, tal vez un antibiótico por vía intramuscular, pero no tengo la aguja y utilizo la aguja intradérmica, lógicamente, aunque yo le coloque la aguja, la jeringa le coloque a 90 grados, el tamaño de la aguja va a ser más pequeña. Ya si yo le coloque a 90 grados, no va a llegar al músculo. Sí, no va a hacer efecto la medicación porque no la estamos administrando por la vía que tiene que ser, por la vía que se va a absorber el medicamento. ¿Ya? Aquí tenemos varios tipos de, más bien dicho, lugares en donde nosotros podemos administrar la medicación intramuscular. Podemos administrar en la región dorsoglútea. ¿Qué quiere decir dorsoglútea? En la nalga, ¿no es cierto? Tenemos también, aquí dice posición del enfermo, decúbito lateral, decúbito prono o bipedestación. ¿Qué quiere decir decúbito? Quiere decir, en ese caso, puede ser parado de un lado, parado o acostado, puesto a un ladito o acostado boca abajo. ¿Ya? ¿Qué volumen admitido? Hasta 7 ml. La precaución es que nosotros debemos tener precaución con el nervio ciático, que si nosotros administramos mal, administramos con la técnica que no es la correcta, podemos lesionar un nervio, que es un nervio muy importante, que es el nervio ciático, ¿ya? Nosotros generalmente evitamos utilizar esta parte del cuerpo para administrar en niños menores de 3 años, ¿ya? Generalmente, ¿por qué? Porque en los niños menores de 3 años todavía no están muy bien definidos, por así decirlo, los músculos, no tiene todavía mucha masa muscular, ¿ya? Entonces, generalmente a los niños se les administra, a los niños menores de 3 años se les administra la medicación intramuscular en la cara externa del muslo, que es en donde los niños tienen un poquito más de músculo, ¿ya? Luego tenemos otra área donde nosotros podemos administrar, que es la zona deltoide o el área deltoide. ¿Cuál es el área deltoide? Es en el brazo, ¿no es cierto? Con el paciente parado, con el paciente sentado, con el paciente acostado, nosotros podemos acceder fácilmente a esta área, ¿no es cierto? Vamos a administrar hasta 2 ml. Aquí debemos tener un poquito de precaución con el nervio radial, que también es muy importante y tenemos que evitar tocar este nervio, ¿no es cierto? Entonces, miren, así podemos nosotros darnos cuenta. Vamos a encontrar aquí el nervio la región deltoidea en el brazo. Nosotros vamos a simular esta forma de triángulo y justo en la mitad del triángulo es el lugar preciso en donde nosotros tenemos que administrar. Vamos a coger el bracito del paciente, vamos a revisar el músculo deltoides, ¿ya? Y vamos más o menos del hombro unos 3 dedos más abajo.
Ya, aquí está el hombro, ¿no es cierto? Vamos a tomar más o menos unos 3 deditos para abajo y ahí sabemos con seguridad que está la región en donde nosotros debemos administrar por vía intramuscular. Ya saben, por vía intramuscular, la jeringa tiene que estar colocada a 90 grados, es decir, que tiene que estar completamente recta, ¿ya? En la región ventroglútea, generalmente se la coloca cuando el paciente está en una posición de cúbito lateral o de cúbito supino, hasta 5 mililitros, y esa se debe administrar en niños mayores de 3 años. Ventroglútea es en la parte anterior, ¿sí? En la parte dorsoglúteo decimos en las nalgas, ¿no es cierto? Ventroglútea es en cambio justo al lado anterior, en la cara anterior, ¿ya? Entonces, en el caso de que no se pueda acceder a esta parte, a la administración dorsoglútea ni deltoidea, ahí tendremos que acudir a esta. Generalmente no se utiliza, no es muy utilizada esta, porque es un poco más dolorosa y no es muy común. Pero como para conocimiento, ustedes saben que pueden administrar en la región ventroglútea. También otra forma de administrar es en la cara externa del muslo. Esa se puede administrar con el paciente de cúbito supino, es decir, boca arriba, o también si el paciente está sentado, nosotros podemos administrar. Justamente es en la cara externa del muslo. ¿Ya? Aquí es en la cara externa del muslo. Esta generalmente se administra en la cara externa del muslo, generalmente se administra a los niños menores de 3 años. Como les decía, ellos todavía no tienen bastante grasa muscular, entonces se necesita administrarla ahí. ¿Sí se escucha, chicos? Me habían escrito en el chat que no se escucha. ¿Sí se escucha? Sí, Sí, Lisa, sí se escucha. Sí, Lisa, sí se escucha. Sí. Ya. Entonces aquí es lo mismo que nosotros acabamos de ver. En el brazo, en el músculo deltoides, ubicado a 4 traveses de dedo bajo la articulación del hombro. En el muslo, en el músculo vasto lateral, ubicado en la cara externa del tercio medio. En el glúteo, en el cuadrante superior externo. Generalmente se funciona glúteos y cara externa de brazo deltoides y muslo vasto lateral. Si ustedes ven aquí la técnica que utilizan, le agarran el músculo, ¿no es cierto? Le agarran, miren, aquí está el hombro, más o menos 3, 4 dedos más abajo de la articulación del hombro y lo agarran aquí el músculo para tener un mayor acceso o mejor acceso al músculo deltoides. La posición de la jeringa está en 90 grados, es decir, con una posición recta para asegurarnos de que vamos a administrar correctamente la medicación, ¿ya? Y la técnica que está utilizando, pues, igual sea la correcta. En la vía dorsoglútea es importante también saber que ustedes tienen que administrarlo en el cuadrante superior. Ya van a ser más o menos, aquí van a dibujar ustedes un cuadrante. Déjenme les hago aquí. Un lápiz. Vamos a hacer más o menos un cuadrante, ¿ya? Vamos a hacer una línea que va transversal y otra línea. Qué mala que se parece. Quiero borrar todo lo que... Vamos a dibujar imaginariamente una línea que va vertical y una línea que va horizontal, ¿ya? Entonces, siempre ustedes van a administrar la medicación intravenosa aquí, ¿sí? En el cuadrante superior
externo. Miren, ustedes van a tener 4 cuadrantes, ¿no es cierto? Van a tener 2 superiores, 2 inferiores, 2 internos y 2 externos. Ustedes van a administrar la medicación en este cuadrante, en el cuadrante superior externo. Sí, ¿por qué? Porque ahí es el lugar más seguro, uno, porque necesitamos administrar en una vía intramuscular profunda. Generalmente, si me mandan la administración en el glúteo, necesito que la administración sea intramuscular profunda, ¿ya? Y otra, para evitar nosotros toparnos con el nervio ciático. Miren acá, el nervio ciático generalmente pasa por el cuadrante inferior interno, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a administrar acá arriba, ¿ya? Una forma de precaución para nosotros saber, asegurarnos de que estamos administrando en el lugar correcto, una vez de que ustedes hayan ingresado la jeringa, ustedes tienen que absorber un poco. Si ven que hay retorno, que se mancha un poco de sangre, tienen que inmediatamente retirar la aguja y no administrar ahí, porque significa que posiblemente vamos a poner el medicamento en algún vaso sanguíneo, ¿no es cierto? Entonces eso va a hacer después un hematoma, va a hacer que no se administre correctamente la medicación. Entonces, en ese caso, ustedes van a tener que retirar la aguja inmediatamente y no administrar el medicamento. Entonces, limpiar en la otra zona y colocar en donde sí corresponde. Entonces, asimismo, volvemos a absorber, jalamos el émbolo y vemos, si no hay retorno de sangre, inmediatamente administramos el medicamento. ¿Ya? Eso es por vía intramuscular. Si lo vamos a hacer, generalmente las vías que más utilizamos son estas 3, como les dije. Esta del deltoides, vamos a hacer como está en el gráfico. Vamos a agarrar el brazo para asegurar que estamos cogiendo bien el músculo. Una vez de que le agarramos el músculo, vamos a administrar el medicamento. Y en la cara externa del muslo, de preferencia, yo les aconsejo que en este caso se administre la medicación cuando el paciente esté sentado. Entonces ahí ustedes van a poder identificar correctamente la cara externa del muslo y la van a administrar correctamente. ¿Ya? Luego tenemos otro tipo de administración por vía parenteral, que es la vía endovenosa o intravenosa. La canalización venosa periférica entre los procedimientos médicos más comunes ha revolucionado la práctica de la medicina. Catéteres por vía intravenosa periféricos permiten la infusión segura de medicamentos, fluidos de hidratación, productos sanguíneos y suplementos nutricionales. Entonces, generalmente cuando están hospitalizados, los pacientes van a necesitar una vía intravenosa, una vía endovenosa, para que mediante esta vía, mediante este acceso, pueda el paciente recibir la medicación. ¿Ya? Entonces, para ello es importante primero identificar que sea una vena gruesa, una buena vena, por donde nosotros vamos a administrar el medicamento o si es el caso, la administración de hidratación del paciente. Dependiendo de los catéteres, es decir, las agujas con las que nosotros vamos a administrar la medicación endovenosa o intravenosa, depende muchísimo del calibre de venas que tiene nuestro paciente, ¿ya? Los catéteres endovenosos van desde los más delgados hacia los más finos. Nosotros tenemos catéter, por ejemplo, el catéter número 24 es el catéter más fino, que eso lo vamos a utilizar en niños, en neonatos, ¿ya? ¿Qué es el catéter? El catéter es el catlón, es esa como agujita que nosotros vamos a administrar para que pase por ahí el medicamento, ¿ya? No está aquí un dibujito. Esta nosotros la vamos a elegir, como ya les digo, de acuerdo al calibre de las venas de nuestro paciente. Entonces, vamos a ver desde la más delgada hasta la más gruesa. Entonces, la más delgada, como yo les digo, sería la número 24.
Ya, aquí tengo un dibujito que les quiero indicar. Ya. ¿Se ve la pantalla? Sí, Liz. Sí, dicen. Entonces, miren, aquí es justo lo que yo les estaba indicando. Para la administración de medicación endovenosa o intravenosa, nosotros necesitamos de elegir un catéter, debemos de elegir una aguja para asegurarnos de que no vamos a perforar la aguja, la vena y se va a infiltrar y se le va a hacer morado, le va a doler y vamos a estar pinchándole al paciente, ¿ya? Entonces, para ello es importante que nosotros elijamos bien. Sí se está viendo porque aquí me sale que está en pausa la pantalla. No se ve, dicen. No, Liz. Ahí está la imagen de lo que estaba anteriormente con la aguja en el brazo, el catéter. La imagen intravenosa. A ver. Yo quiero compartirles esta. ¿Ahí? Sí, Liz. Ahí sí, listo. Ya. Sí, Liz. Entonces, aquí están los catéteres, aquí están los calibres. Entonces, como yo les decía, la más delgadita nosotros tenemos que utilizar generalmente en neonatos. ¿Ya qué quiere decir neonatos? Recién naciditos, ¿no es cierto? Que tienen apenas unas venitas de hecho hilito, ¿ya? Entonces, ahí se utiliza la más fina, la más delgada, que es un catéter o catlón o vasocan o intracan. Pero bueno, Introcan es otro diferente. Entonces se lo utiliza, se lo conoce como catlón, catéter, ¿ya? Vasocan. El número 24 lo vamos a utilizar generalmente en viejitos, en geriatría o en neonatos. Luego tenemos también el número 22. Desde el 24 para arriba va el grueso. El 24 es el más delgadito y va así aumentando el grosor. Luego sigue el número 22. Sí sirve para administrar medicación, para administrar transfusiones y fluidos. Para el 20 igual es un poquito más grueso, también sirve para administrar medicación, para transfusiones sanguíneas, para administrar medicamentos o líquidos. Luego tenemos el catlón número 18, que ya va siendo un poco más grueso. Es decir, a una persona adulta que tiene unas venas que de una le vemos, que solamente nos da la mano y vemos que esas venas están brincando. A ese paciente se lo considera ponerle el catlón número 18. ¿Por qué? Porque tiene un buen calibre. La aguja es gruesa y el calibre de la vena también es grueso. Entonces, ¿qué significa? Que no se me va a perforar la vena, de que tranquilamente va a pasar por ahí la medicación, ¿ya? Cuando un paciente va a ser intervenido quirúrgicamente, es decir, que van a necesitar que tenga una buena vena, ya que tenga un buen calibre de vena, que tienen que buscar la vena más grande, más gruesa para administrar el medicamento. ¿Por qué? Porque qué tal que el paciente se nos descompensa y se nos está desangrando, entonces necesitamos que pase inmediatamente los paquetes globulares. Entonces necesitamos que tengan un buen calibre, ya sea del calibre 16 o de calibre 14, ¿ya? Entonces, miren, en caso de intervenciones quirúrgicas, cuando van a ir a quirófanos, cuando van a ir a emergencia o alguna transfusión, generalmente se utiliza el número 16, 14, incluso se utiliza la 18, ¿ya? El catéter, cuando está colocado correctamente, puede prevenir complicaciones como la flebitis, que quiere decir flebitis, la inflamación de las venas. Generalmente el catéter dura unos 5 días, ¿ya? Porque si dejamos más hay riesgo de infección, entonces si ya han pasado los 5 días, nosotros lo que tenemos que hacer es ver signos de flebitis, que quiere decir que si es que está un poquito rojo, si está un poquito dura la parte en donde estamos pasando la medicación, quiere decir que está empezando a hacer flebitis, está inflamando la vena.
Entonces tenemos que retirar ese catlón y colocar en otra parte, ¿ya? Esto es importante para que ustedes sepan con cuáles de estos vasocanes deberían ustedes administrar el medicamento. La aguja, alguien no sé si conoce esto, los catlones, ¿sí han visto, si conocen? Sí, ¿quién conoce? Sí, Lice. Ya, ¿se queda la aguja dentro o no? No, Lice, solo se queda el plastiquito del catete. Ya, eso es importante, ¿no es cierto? Porque muchas veces los pacientes ven la aguja y dicen, con esa aguja me duele, estoy con la aguja ya 3 días y me duele mucho. No, no es eso. Puede ser que esté infiltrada la vena, de que algo esté pasando y por eso le duele. Porque dentro de la aguja hay un plástico, ¿ya? Entonces, la aguja simplemente nos sirve al momento que nosotros vamos a ingresar a la vena. Una vez de que nosotros ingresamos a la vena y ya está correctamente, ya vemos que hay retorno venoso, entonces ese rato sacamos la aguja y se queda dentro el plastiquito. Entonces, por eso es que no les duele a los pacientes, por eso es que los pacientes pueden mover el brazo, la mano, porque no tienen una aguja. Imagínense si tuvieran esta parte metálica, no pudieran mover, no pudieran hacer movimientos. Como tienen el plastiquito, es más fácil que ellos puedan realizar esos movimientos. ¿Bien? Eso en cuanto a la administración de medicamentos por vía intravenosa. Ya. ¿Alguna duda, alguna inquietud acerca de estas vías de administración? Yo, Lice. Dígame. ¿Y a cuántos grados se debería inyectar en la intravenosa? 25 grados. Sí. Aquí miren, aquí están administrándole. No está a 10, a 15 no está, no es como la intradérmica, tampoco está a 25, no es como la subcutánea, ni a 90 como la intramuscular, sino es un poquito más elevada que la intradérmica. Es más o menos a unos 25 grados que tenemos que administrar, poner el catlón para asegurarnos de que está intravenoso, porque muchas veces vemos la vena, pero como no usamos la técnica correcta, se nos infiltra o no se va a la vena. Entonces, es un poquito de todas las vías de administración, las que causan un poquito más de trabajo, de práctica que nosotros debemos tener, es la intradérmica y la intravenosa. La intradérmica, ¿por qué? Porque muchas veces nos vamos un poco más profundo y la colocamos subcutánea. Si no se forma esa papulita, entonces no podemos asegurar de que la técnica que administramos fue la correcta, ¿ya? Entonces se necesita mucha práctica en la vía de administración intradérmica, así como en la vía de administración intravenosa, ¿ya? Es Sí, sí. importante, dígame. Yo tengo un poquito de duda de cómo se pone la aguja en la ventroglútea. O sea, la imagen que nos muestra no se aprecia bien y ahí tengo duda de cómo se pone. Dorso glútea. Ah, la Ventroglútea. La ventroglútea es en la parte delante. Verán, ya les voy a buscar otra imagen para explicarles de mejor manera. Y gracias, Lisa, porque esa imagen no se puede apreciar bien. Para que tengan conocimiento más que todo, porque como les decía, esa vía de administración es muy poco utilizada. A ver.
Sí están viendo, ¿verdad? Sí, listo. Miren ahí, ¿ya? Le colocamos en la parte anterior. Ventro, la parte ventral significa la parte de adelante. Lo que siempre. Ay, aquí se me pega otra cosa. Aquí está el fémur, ¿ya? Aquí está la imagen puesto de una manera lateral, si se dan cuenta, ¿no es cierto? Está de una manera lateral. Aquí está el fémur, aquí está la cresta ilíaca. ¿Cuál es la cresta ilíaca? El huesito que nosotros topamos más arriba del fémur, nosotros topamos el huesito que es la cresta ilíaca. La cadera que decimos. La cadera, ¿no es cierto? Entonces esa es la cresta ilíaca. Entonces ustedes miren ahí cómo está. Ustedes imagínense, aquí está la imagen, está de lado, ya está de una manera lateral. Entonces aquí es la administración de medicamento intramuscular ventroglúteo. Ahí se utiliza solo cuando las otras formas de administración no puedan acceder, tal vez, digamos, necesitan una intramuscular y la paciente tiene tal vez implantes, siliconas, ¿ya? En los glúteos. Entonces, cuando un paciente tiene siliconas en los glúteos, nosotros no podemos administrar. Cuidado, vamos a administrar porque vamos a dañarle sus siliconas, ¿no es cierto? Y a la final el medicamento no va a poder ser absorbido por el organismo porque vamos a administrar en la silicona, ¿ya? Entonces, en ese caso, por decirlo así, y necesita ser administrado en una manera intramuscular profundo y no lo podamos administrar tampoco de manera deltoidea, vamos a utilizar esta opción, que es en el área ventroglútea, ¿ya? Aquí, en esta parte. Aquí sí se ve de mejor manera, ¿no es cierto? Está el paciente de lado, estamos más o menos de la cadera, cogemos los dedos, medimos y vamos a administrar en el área ventroglútea. Miren aquí que están colocando. La palma de la mano va a colocar sobre el trocánter mayor del fémur, con el primer dedo hacia la ingle y los demás en dirección hacia la axila del paciente, ¿ya? Miren aquí. Este va a ir en dirección a la ingle, los demás va a ir en dirección hacia la axila porque estamos en el lado lateral. El pinchazo va a ser justo en el centro del triángulo que se va a formar entre el primero y el segundo dedo. ¿Ya? Justo aquí en la mitad, ahí van a administrar el medicamento por vía ventroglútea, la medicación intramuscular. ¿Ya? ¿Ahí sí un poquito más claro o no? Sí, listen, ahí sí. Listo, chicos. No sé si tienen alguna duda, alguna otra inquietud. Recuerden que de aquí tenemos una clase más, una sesión más en vivo, en la cual consiste en que vamos a revisar, vamos a hacer un repaso general. Si desean ahí, pues podemos poder ir reforzando un poquito más de estas vías de administración, que es muy importante que ustedes sepan correctamente las técnicas que tienen que utilizarlas y también los otros temas que es importante que ustedes conozcan. La siguiente clase, como les digo, es ya la última que vamos a revisar de esta materia y es un resumen, una revisión general. Así que si tienen alguna duda, alguna inquietud, no se olviden de traerla a la siguiente clase para poder resolver. ¿Ya? Bueno, listen, gracias. Si no tienen más dudas, chicos, podemos dar por terminada la clase de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, chicos.